Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal de robótica, impresión 3D y algo más. Recuerden suscribirse a mi canal y de esta manera apoyan mi trabajo. Muchas gracias. Vamos a explicar las interrupciones externas o por hardware del Arduino Uno. El Arduino Uno tiene dos interrupciones por hardware que están concebidas en el pin 2 y en el pin 3 del Arduino Uno. En este ejemplo vamos a ver la interrupción por hardware en el pin 2. Lo primero que vamos a hacer es explicar el diagrama y luego vamos a explicar el código. En el diagrama vamos a colocar que en la interrupción 2, que es por el pin 2, vamos a ponerle un pulsador. Ese pulsador va al positivo, a los 5 voltios, pero aseguramos que esa entrada tenga siempre un 0, colocando una resistencia 10K en el negativo. Entonces todo el tiempo va a tener esta patilla número 2, va a tener el voltaje en bajo, y cuando se oprima el pulsador va a terminar con un 1 lógico. Después de esto, en los pines 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vamos a colocar un display, y de esta manera vamos a visualizar un contador de 0 a 9. En el display se comporta igual que unos LED. El primero de acá es el A, después B, C, D, E, F y el de la mitad es G. De esta misma manera vamos a estarlos iluminando desde acá, cada uno con una resistencia de 220 ohmios. Y por último tenemos en el pin 12 un LED que está conectado para que esté parpadeando. Sin importar en qué momento se encuentre el código, al generar una interrupción, el programa deja de lado lo que está haciendo, va a la rutina donde verifica lo que va a hacer en la interrupción y después vuelve a ejecutar en lo que iba. Vamos a ver ahora cómo se realizó el código. Lo primero que vamos a definir es que el pin 2 se va a llamar interrupción. Después los pines A, B, C, D, F, G los vamos a enumerar con los pines del 3 al 9. El pin LED lo vamos a definir en el 12. Una variable donde vamos a recibir el valor del pulsador, que va a ser val pulsador. Una variable para el contador y una variable para el estado del LED. Después en la configuración vamos a seleccionar el modo del pin, que la interrupción va a ser una entrada, y de la A a la G va a ser salida, y también el pin número 12. Si nosotros no configuramos estos pines como salida, de todos modos nos va a funcionar, porque no es requerido cuando es por salida configurar los pines. Sin embargo, los vamos a dejar aquí configurados. Después de esto, aseguramos que el LED se apague enviando un estado bajo a ese pin. Vamos a darle un reset para apagar todos los LED que están acá en el display. Acá vemos que el reset lo que hace es enviarle a cada uno de los LED un bajo. Y después de esto sacamos el 0 en el display. Aquí tenemos la función del 0. Lo que hacemos es alumbrar los LED del display de la A, B, C, D, E, F. El único que no alumbramos es la G, que es el de la mitad. Luego vamos a configurar la interrupción. La interrupción puede ser en 4 modos. Una que se llama low, que es cuando el pin está bajo, se genera la interrupción. El otro es change, que es cuando pasa de alto a bajo o de bajo a alto. Entonces de high pasa a low y de low pasa a high. También tenemos otra interrupción que se llama falling, que es cuando pasa de alto a bajo. Y otra interrupción que se llama rising, que es cuando pasa de un estado bajo a un estado alto. En este caso vamos a utilizar esta porque lo tenemos conectado con la resistencia 10K a un bajo, y cuando pulsemos se nos va a convertir en alto. Esta es la función principal del programa, donde la variable estado le decimos que intercambie el valor, y después sacamos ese valor por el LED y esperamos 300 milisegundos. De esta manera
hacemos parpadear el LED. Luego verificamos si el contador está mayor a 9 para que se vuelva 0 y sacamos el 0 por el display. Y asimismo vamos a verificar cuando el contador sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llamando a las diferentes funciones. En este caso, por ejemplo, si el contador es igual a 1, vamos a la función 1 y la función 1 lo que nos dice es que solamente encendamos el LED B y el C para mostrar el 1. Todos los otros los apagamos. Ahora, como ya tenemos habilitada acá la interrupción, en el momento en que generemos una interrupción con el pulsador, vamos a ir a esta función cuenta, que la tenemos aquí configurada. En caso de que se presente la interrupción, vamos a esta función cuenta. Cada vez que llamemos a una interrupción, es mejor desactivar la ejecución de las interrupciones porque podría generar otra interrupción. Entonces lo primero que hago es desactivar las interrupciones y debo tratar de demorarme lo menos posible en la interrupción. Aquí solamente aumento el contador en 1 y vuelvo a reactivar las interrupciones. Otra vez vuelvo al código principal y lo sigo ejecutando. Vamos a ver ahora cómo nos funciona. Le damos iniciar simulación y aquí ya vemos que está parpadeando el LED. Le oprimimos y aquí vamos haciendo un contador de 0 a 9 utilizando una interrupción por el pin 2. Es muy útil porque el programa puede atender la interrupción, así esté ejecutando un delay o lo que esté haciendo, él siempre va en tiempo real a atender la interrupción. Muchas gracias, recuerden apoyar mi trabajo suscribiéndose a mi canal. Hasta un próximo video.